Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas otro año más a este desafío EBAU que organiza la Universidad Europea, aunque eso sí, a partir de ahora se llama más bien Objetivo PAU. Espero que vengáis con muchas ganas, ilusión y sobre todo con muchas ganas de trabajar para así lograr el objetivo de obtener la mayor calificación posible en vuestros exámenes de acceso a la universidad. Soy Marcos García, graduado en periodismo aquí, en esta misma universidad, y también soy alumno del máster universitario de profesorado en educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. Además, seré el encargado de estar de vuestro lado en este viaje express para que así consigáis sacar vuestro máximo potencial en este momento tan importante de vuestras vidas. Realizaremos 5 sesiones, en las cuales trataremos las 4 asignaturas troncales, que son Historia, Inglés, Matemáticas, ya sean aplicadas a las ciencias sociales o a las ciencias puras, y también Lengua castellana y Literatura. Y como bien se hará a día de hoy, trataremos la asignatura de Física, un grado que ofrece la Universidad Europea. Con esto comprendemos perfectamente el momento que estáis pasando ahora mismo. Al final, estos exámenes representan el dejar atrás una etapa que comenzó desde que erais muy pequeños para ahora dar el salto a lo que es la vida universitaria. Por ello, es totalmente lógico y normal que sintáis nervios, tensión o algo de incertidumbre. Es totalmente lógico. Entonces, lo que pretendemos con estas 5 sesiones es que vayáis totalmente tranquilos a vuestros exámenes, sabiendo que lo vais a hacer perfectamente bien y que vais totalmente preparados. Lógicamente, para ayudaros en este proceso no puedo estar solo. Para eso estoy hoy con José Manuel López, doctorado en Física por la Universidad de Granada, y también tenemos el placer de que es profesor aquí en la Universidad Europea de Madrid en el Departamento de Ciencias e Ingeniería Aeroespacial. Muy buenas, José Manuel, ¿qué tal estás? Buenas tardes, gracias Marcos. Bueno, bien. Si quieres empezamos hablando un poco, para empezar, de la estructura del PAU y de las diferencias que había con lo que era la EBAU en su momento. Sí, bueno, lo cierto es que tenemos bastantes novedades este año en la prueba de acceso a la universidad y en física en particular. La más evidente, desde luego, es que una vez que se han terminado las medidas especiales por la crisis sanitaria de la COVID, pues ya no hay tanta elección como había antes, sigue habiendo posibilidad de elegir entre distintas preguntas de un mismo apartado, pero no es posible, por ejemplo, como se hacía el año pasado, elegir 2 preguntas del mismo bloque. Y además hay también una de las preguntas en las que no hay ningún tipo de opcionalidad. La primera de las preguntas, que puede ser sobre cualquiera de los 4 bloques de física, esa primera pregunta no tiene opcionalidad. Y en las siguientes 3 preguntas tendremos 2 opciones para cada una de ellas. En total, 7 problemas de física. Entonces vamos, que lo que vamos a tener son 4 bloques, uno menos que lo que entendemos en EBAU, pero la diferencia y una de las principales sobre todo es que no vamos a tener opcionalidad en la primera pregunta, algo que siempre hemos estado acostumbrados en lo que es EBAU y PAU, que es que tenemos opcionalidad entre una pregunta y otra. Y en este examen en concreto, el que es el bloque primero, el primer bloque, la primera pregunta, ahí sí que no tendremos opcionalidad, o sea que será esa o esa. Efectivamente, y no solo no tenemos opcionalidad, sino que además el decreto de la Comunidad de Madrid y también el Real Decreto a nivel estatal establece que esa primera pregunta sin opcionalidad tiene que evaluar competencias, no exclusivamente contenidos. Entonces tiene que ser algo que desde un punto de vista, digamos, operativo es más sencillo, o sea, el problema en sí requiere menos cálculos, menos conocimientos específicos de ese punto, pero requiere otras competencias. O bien puede ser, por ejemplo, la competencia de saber identificar, extraer información a partir de una gráfica o producir información gráfica a partir de enunciados textuales, o bien una competencia relacionada con habilidades experimentales, con la física experimental, o incluso una evaluación más de consecuencias relacionadas con la sostenibilidad o con otros aspectos. Es un apartado bastante diferente a lo que se ha hecho en física, en pruebas de acceso en física anteriormente. Entonces, José Manuel, en este examen, al final, entre ya no tener 2 modelos, solamente tener un único modelo, no tener opcionalidad y que nos centremos también en competencias, ¿crees que puede ser algo más difícil este examen de PAU que lo que hemos estado acostumbrados con la EBAU? Bueno, puede ser más difícil, pero no necesariamente va a tener por qué salir peor, ni eso necesariamente tiene por qué ser un problema. Para empezar, el examen es más corto. Tenemos 90 minutos, el mismo tiempo que en años anteriores, pero solo hay que resolver 4 cuestiones, no 5, y las cuestiones no son más largas que anteriormente. O sea que tenemos más tiempo para pensar, tenemos más tiempo para intentar algo y si vemos que no está funcionando, cambiar a otra opción. Normalmente los ejercicios no requieren tanto tiempo. Y bueno,
también diría que incluso aunque objetivamente pueda ser más complicado, esta dificultad añadida la va a tener todo el mundo. En una prueba de acceso a la universidad estáis compitiendo con toda vuestra cohorte del mismo bachillerato. No estáis compitiendo con cursos anteriores, no nos importa tanto la comparación con otros cursos como el hecho de que estéis bien preparados para este curso. Bien, ahora ya introducido un poco cómo va a ser el modelo de PAU y qué es lo que tenéis que tener en cuenta para el examen, vamos a empezar a hablar un poco de técnicas, estrategias de estudio o de práctica, porque al final física esto es mucho más práctico. Entonces, José Manuel, ¿qué tips le podemos dar a los alumnos para que se puedan preparar perfectamente el examen y vayan a su prueba diciendo voy a probarlo? Bueno, recetas mágicas no hay, está claro. Luego, evidentemente cuando alguien quiere conseguir algo, pues tiene que dedicar un tiempo, tiene que dedicar un esfuerzo, tiene que entrar en una dinámica de estudio, tiene que dedicar un tiempo continuado. Los atracones de último momento generalmente no funcionan, yo se lo digo todos los años a mis estudiantes de ingeniería, no tiene mucho sentido un atracón de última hora, vas a dormir mal, vas a estar nervioso, no te va a salir bien. No sirve. Entonces, evidentemente, es lo que vale para física y vale para todas las titulaciones, ¿no? Una disciplina de estudio, ¿no? Saber distribuir el tiempo, saber distribuir vuestros recursos, vuestra energía y llegar en vuestro máximo y no llegar agotados. Ahora, específico sobre física, bueno, pues hay algunas cosas que pueden ayudar en física. Para empezar, las preguntas de física son todas muy aplicadas, son problemas en los que al final se produce un desarrollo y un resultado, y ese resultado pues tiene que estar bien claro, tiene que destacarse dentro del desarrollo. Es sencillo, cuanto más ordenado seas a la hora de resolver el ejercicio, más sencillo va a ser que otro corrector pueda seguir cuál ha sido tu línea de razonamiento y te pueda valorar adecuadamente. Entonces, conviene hacer eso desde el principio. En toda la práctica que hagas, todos los ejercicios que hagas, intenta ser ordenado, intenta siempre realizar un esquema, un dibujo. Por ejemplo, si hay datos, pues colócalos todos juntos en una columna, por ejemplo. Esa forma de ser ordenado no solamente te va a ayudar a romper el primer momento, que es el más difícil, que es el momento de la hoja en blanco. Yo tengo un ejercicio, lo leo y digo, ¿ahora qué? Pues por lo menos sé cómo empezar. Empiezo con el dibujo, empiezo con los datos, empiezo identificando claramente cuál es la pregunta. A partir de ahí, identifico qué leyes, qué principios de física aplican, los digo, porque si sé el nombre, si sé que es la ley de Lorentz, pues lo pongo, ley de Lorentz. Pongo su expresión matemática y a partir de ahí es combinar esas ecuaciones matemáticas para obtener las incógnitas del problema, ¿no? ¿Cómo se estudia? Pues se estudia practicando. La física se estudia practicando. Hay un momento inicial, que es entender los conceptos. Eso es necesario. Si no se entienden los conceptos, el ejercicio no va a salir bien, porque no funciona aprenderse los ejercicios de memoria. Cada uno puede ser distinto, eso así no funciona. Tienes que entender los conceptos y después ser ordenado. Y dentro de siguiendo ese orden que tú mismo que has estado practicando y tú mismo has desarrollado y has ajustado a tu forma de ser y a tus gustos, si es ordenado, al corrector también le va a gustar y os lo va a calificar bien. Entonces está más que claro que al final atracones de última hora, ya no solo en física, sino en cualquier asignatura o en cualquier cosa que estés estudiando, eso nunca va a servir de nada, porque al final genera eso, muchos nervios, porque no sabes cómo vas a ir al examen, cómo responder, y sobre todo a esa hoja en blanco, que siempre da mucho miedo afrontarse en la primera vez. Entonces, evidentemente, practicar mucho, estudiar, porque todas las fórmulas y todas las cosas os lo tenéis que estudiar, pero comprendiéndolo. Aquí no vale solo con estudiarte un ejercicio e intentar más o menos hacerlo similar en el examen. Hay que entender los conceptos y si no, evidentemente, preguntar a vuestro profesor, estar muy atentos, eso es algo más que necesario a la hora de estudiar. Y ahora ya, sabiendo un poco más o menos qué tips tenéis que tener en cuenta a la hora de estudiar para vuestro examen, vamos ya un poco más en profundidad a lo que es esta prueba. ¿Qué podemos hacer nada más llegar? Bueno, como decía al principio, esta prueba, la física está estructurada en 4 bloques, la física de bachillerato, el bloque de campo gravitatorio, campo electromagnético, oscilaciones y ondas, y un cuarto bloque, con un nombre bastante más largo, de física relativista, cuántica y de partículas, que es un poco física moderna, todos los temas de física moderna agrupados en un solo bloque. De esos 4 bloques, habrá que contestar necesariamente una pregunta de cada uno de esos bloques. En uno de los bloques no habrá opcionalidad
para el ejemplo, para la prueba desafío que traemos aquí hoy, concretamente el bloque que no va a tener opcionalidad va a ser el de campo gravitatorio, pero podría haber sido cualquiera de los otros 3 bloques igualmente. Y pues en el momento en el que te llega el examen, mi consejo primero es leerlo entero. No empezar a contestar la primera pregunta, incluso aunque en esa primera pregunta no hay opcionalidad y sabes que la vas a tener que contestar, mi consejo es no empieces todavía, léelo todo. Léelo todo, hazte una idea global del examen. El cerebro es una máquina maravillosa, es un órgano increíble. Tú estás leyendo el ejercicio, has leído el ejercicio 3 y aunque estés contestando el 1, hay una parte del cerebro que sigue pensando en el ejercicio 3. Haberlo leído al principio te va a ayudar. Estás ganando tiempo incluso aunque no seas consciente. Léelo el examen entero. A continuación empieza con el ejercicio obligatorio, ese sería mi consejo, puesto que igualmente lo vas a tener que hacer. Y después habrás identificado cuáles son aquellos problemas que te resultan más sencillos, pues ve a por ellos, ve el ejercicio sencillo. Sencillo o no necesariamente sencillo, pero que coincide con aquello que has practicado más o se parece mucho a un ejercicio que habías hecho similar anteriormente. Puede que no sea sencillo, pero tú crees que lo vas a hacer mejor porque estás más preparado justo en ese tema, pues haz ese. Y si hay un bloque en el que no sabes cuál de los dos hacer, mi consejo es déjalo para el final, empieza por lo que sí tengas claro. El examen es largo, son 90 minutos, ningún ejercicio debería tardarse más de 20 minutos en hacerse, con lo cual vas a tener tiempo, te sobra. Y cuando llegue ese momento de elegir el ejercicio que no sabes, pues ahí ya, pues a lo mejor esa parte sí puede ser un poco, bueno, pues no lo vas a controlar todo quizás, ¿no? Pero bueno, lo dejas para el final, empieza con seguridad, empieza haciendo lo que sabes hacer bien y empieza sintiendo que estás avanzando y que estás cada vez más cerca de una meta, ¿no? Sobre todo, a la hora de hacer el examen, no vayáis con prisas, como bien explica José Manuel. Son 90 minutos, el examen es largo, aunque muchas veces vayáis a pensar que no tenéis tiempo, que vais cortos y que necesitáis todavía más tiempo, no es así. Tenéis tiempo de sobra, está pensado el examen para que lo hagáis en ese tiempo, incluso que os sobre tiempo. Leed las preguntas al completo e id tranquilos, porque ahora mismo pensaréis que vais a estar en un estado de nervios total cuando lleguéis al examen, pero en mi experiencia sí os explico que yo también pensé que iba a ir nervioso a esta prueba de acceso a la universidad y fue todo lo contrario. Fue con una tranquilidad increíble. ¿Por qué? Porque al final en esta prueba tú vas a plasmar todos los conocimientos que adquiriste a lo largo de tu etapa en segundo de bachillerato. Entonces ya has sabido hacerlo, sabrás hacerlo ahora y ve tranquilo, lee bien las preguntas y evidentemente hay una parte que es, como bien explica José Manuel, que es la primera pregunta, que no tiene por qué ser el bloque de gravitación, que no tiene por qué ser ese, puede ser cualquier bloque. Es decir, la primera pregunta será la que no tiene opcionalidad. Tener en cuenta eso, leedlo con detenimiento y una cosa que a lo mejor sí hay que tener en cuenta es ser muy limpios, ¿verdad, José Manuel? Muy limpio y muy ordenado. Sobre todo, van a tener muy en cuenta los correctores esa limpieza del examen. En física es totalmente lógico, lo habréis hecho cualquiera, que es vamos poniendo fórmulas, vais haciendo muchas cosas y al final tachando una, poniendo otras o en un orden un poco que no tiene sentido. Entonces, recordad que la hoja de la plantilla es para vosotros, entonces podéis utilizarla para hacer lo que queráis, o sea, poner lo que queráis en el orden que queráis y luego ya del examen lo plasmáis ya con más limpieza. Yo creo que eso es algo que deben de tener muy en cuenta, ¿verdad, José Manuel? Pues sí, se puede utilizar una hoja de apoyo, un borrador, la hoja de plantilla, efectivamente eso va a ayudar a que esté todo más limpio en el examen final, desde luego. Pero ya digo, siendo ordenado desde el principio, la limpieza casi que surge sola, así que bien. Eso se va a tener en cuenta. Ahora vamos a explicar, si te parece bien, José Manuel, vamos a explicar ahora un poco lo que es el modelo que vamos a plantearle, el reto de lo que es física para vosotros, para los alumnos, que además podéis enviarnos a nosotros para que José Manuel lo mire, lo corrija y tengáis en cuenta ciertos más consejos todavía de los que os estamos proporcionando y lo podéis mandar al correo electrónico de ebau@universidadeuropea.com. Recordad, ebau con V, porque puede haber ciertas confusiones. Entonces, José Manuel, vamos a empezar, si quieres, con eso. Vamos a empezar un poco con el reto que vamos a plantearle. Muy bien, pues bueno, realmente lo que voy a hacer yo es lo que he dicho que deberéis hacer lo primero, ¿no? Leer todo el enunciado. Así que hay unas instrucciones. En las instrucciones nos dice que respondamos a 4 preguntas, siguiendo las indicaciones, que cada pregunta se valora sobre 2,5 puntos, que si tiene varios apartados pueden tener puntuaciones distintas. Por cierto, que esto también es un cambio respecto de cursos anteriores. En cursos anteriores, cuando había 2 apartados en un problema, siempre valían lo mismo. Ahora no tiene por qué ser así, puede haber 2 o 3 apartados en un problema y no tienen por qué tener la misma puntuación, o sea que miradlo bien. Muy importante. Eso es otra novedad de este año.
Y empezamos entonces con el primer bloque, que el primer bloque, el que aparezca en primer lugar, como ya hemos indicado anteriormente, será el que no tiene opcionalidad. En este caso, el campo gravitatorio. Y aclara, en esta pregunta no hay opcionalidad. Pregunta 1. A continuación viene la pregunta en sí. Dice, consideremos los 8 planetas del Sistema Solar y representemos gráficamente el logaritmo decimal de la distancia media al Sol, r, expresada en metros, frente al logaritmo decimal del periodo orbital, t, expresado en segundos. Como puede apreciarse en la figura 1, obtenemos una gráfica en la que los puntos se alinean de forma casi perfecta. Aquí veis la gráfica. Fijaos que la figura tiene un pie de página, un pie de figura. Figura 1, logaritmo decimal del radio medio orbital frente al logaritmo decimal del periodo orbital. Todas las magnitudes en el sistema internacional. A continuación, las tres, en esta ocasión son 3 cuestiones, y fijaos lo que indicaba antes, cada una de ellas dice su puntuación. A, 0,75 puntos. Determine gráficamente la ecuación de la recta de ajuste, indicando pendiente y ordenada en el origen. B, 1 punto. Encuentre la relación entre el logaritmo decimal de r y el logaritmo decimal de t, que se obtiene a partir de las leyes de Kepler. Aquí tenéis una indicación de qué parte de teoría sería la que está asociada a este ejercicio, ¿no? Y los restantes 0,75 puntos, a la vista de los resultados obtenidos, ¿diría que se cumple la tercera ley de Kepler? Justifique su respuesta. Bueno, me vais a permitir que me detenga un momento en este enunciado, porque es el más novedoso respecto de otros años. Para empezar, tenemos información en forma gráfica. Es una competencia de la física el ser capaz de identificar información, de extraer información a partir de gráficas. Esto es algo que no es que sea particularmente difícil, porque al final es una recta, pero sí es algo que no es específico del bloque de campo gravitatorio, es algo general de toda la física. Entonces, pues es algo que tenéis que practicar a extraer información a partir de una gráfica, extraer información a partir de una recta en particular, extraer de forma aproximada cuáles son sus parámetros, en este caso ordenada en origen y pendiente, que nos los piden expresamente, y a partir de ahí hacer física. Relacionar, sí, es realmente eso. Este ejercicio es el que más demuestra si vas a ser o si has entendido la física que cualquier otro. Es un ejercicio en el que a partir de unos valores experimentales que aparecen en esta gráfica, somos capaces de obtener valores, digamos, teóricos y compararlos con esa teoría y comprobar en este caso si se cumple o no la tercera ley de Kepler. Es un ejercicio que yo creo que es bastante original e interesante. Yo animo a que lo hagáis. Entonces, al final, con lo que es el primer bloque, recordemos, no tenemos opcionalidad y va a ser importante que lo tengáis bien claro. Al final va a representar bien si habéis entendido bien la física, pero recordad, en caso de que no tengáis ese día con más suerte o que no lo sepáis, todavía tenéis 7 puntos y medio. Recordemos que cada bloque son 2 puntos y medio y que además este año se centra mucho en las competencias, en esta competencia de la física. Entonces, sed seguros con lo que hagáis y de todos modos, en caso de que no sea vuestro día, todavía tenemos 7 puntos y medio más y podemos seguir ahora con el segundo bloque, que igual son 2 puntos y medio. Efectivamente, el segundo bloque, en este campo electromagnético, en este caso, elige una de las preguntas entre 2A y 2B. Sobre esto, más que las preguntas concretas, que las podéis también leer vosotros, sí que os puedo decir que este quizás es el bloque que menos sorpresa tiene. Porque de las dos preguntas, prácticamente siempre una va a ser sobre el campo eléctrico y la otra sobre el campo magnético. Quizá de todos los contenidos de la física, en el que más, digamos, selección previa podéis hacer, según vuestras preferencias y según vuestro tiempo disponible, posiblemente sea este, el campo electromagnético. ¿Cuál es mi consejo? Bueno, en mi experiencia, las preguntas de campo eléctrico tienen menos sorpresa, pero suelen ser más difíciles. Y las preguntas de campo magnético son más variadas, es más difícil prepararlas en ese sentido porque hay más variedad de preguntas, pero lo que es el cálculo en sí es más sencillo. Pues a partir de ahí la decisión es vuestra, pero probablemente lo más sensato es prepararlo todo y que sea el mismo día del examen, después de leer los dos ejercicios, cuando decidáis si vais a hacer la pregunta del campo eléctrico o la pregunta del campo magnético, en caso de que tengáis la opción, porque recordad que podría ser que esta hubiera sido la pregunta sin opcionalidad. Bien, en el desafío que os proponemos, pues seguimos ese mismo esquema, tenemos una pregunta 2A, en este caso con dos apartados A y B con el mismo valor, la misma puntuación, 1,25 cada uno, y una sobre campo eléctrico, y una pregunta 2B, también con 2 apartados, pero de distinta puntuación, 1,5 y 1 en este caso, sobre el campo magnético.
Como diferencia respecto del campo, de la pregunta anterior, de la pregunta competencial, son problemas mucho más, digamos, problemas tipo, problemas que se parecen más a lo que habéis estado practicando durante el curso, lo que podéis encontrar en los libros de texto, en los temarios habituales. Tiene también datos distribuidos entre el enunciado y datos al final del enunciado. Tened mucho cuidado, aseguraos de que todos los datos que aparecen los estáis utilizando. Esto es una cosa que generalmente el enunciado, la forma en la que se ofrecen los datos está dando una pista sobre cómo hay que resolverlo. Entonces, si os están dando una serie de información, una serie de datos, probablemente los vais a tener que utilizar todos. Y si no es así, leedlo de nuevo porque probablemente estáis dejando algo sin hacer. Y lo que seguro que no puede pasar es que falte un dato. Nunca os va a faltar un dato. El enunciado tiene que ser completo, eso es por ley. El enunciado no puede requerir de vosotros ningún dato que no aparezca en el enunciado. Antes de seguir, sabéis evidentemente que en cada bloque aún así podemos tener varios apartados. Y una pregunta que te quiero lanzar a ti, José Manuel, para dejarlo claro a los alumnos es, ¿tú puedes acertar en algún enunciado y en otro fallar? ¿O es necesario acertar en todos para conseguir toda la puntuación? Bueno, es muy buena pregunta, porque en principio cada apartado es independiente. Sí que puede ocurrir que haya apartados que requieren haber resuelto el anterior para poderse completar de forma perfecta, pero incluso en esos casos, teniendo un apartado mal, es posible aún así tener parte del otro apartado correcto. Concretamente, los ejercicios que os proponemos aquí, en el caso del campo eléctrico, la pregunta 2A, los dos apartados son completamente independientes, es posible hacer el A sin el B y viceversa. Y en el caso del campo magnético, igualmente, podría hacerse el A independientemente del B sin ningún problema, pero puede ocurrir que otros ejercicios, en particular en el problema competencial, el del campo gravitatorio que hemos hecho antes, ahí sin hacer el apartado B no se puede hacer el apartado C, porque en el apartado B pedía encontrar pendiente y ordenada, y en el apartado C, a partir de esos datos, discutir si se cumple o no la tercera ley de Kepler, ¿no? Pero bueno, simplemente leyéndolo ya te das cuenta que lo necesitas, ¿no? O sea, generalmente se busca que sean problemas subapartados razonablemente independientes, y cuando no lo son, suele ser más o menos evidente para el estudiante que no va a ser así, ¿no? Este punto puede ser algo positivo, evidentemente, para vosotros, porque al final, en caso de que en alguno no tengáis tan claros los conceptos o que os podáis equivocar por cualquier cosa, porque al final nos podemos equivocar en algún punto, sobre todo en física, que a la que nos equivoquemos en una cosa sí podemos ir con el resto, pero si tenemos varios enunciados y aparte con puntuaciones distintas y que no tengan que ver unos con otros, pues ahí tenemos algo mejor para hacer. Ahora, si quieres, podemos continuar con el tercer bloque. Sí, el tercer bloque se llama vibraciones y ondas, pero incluye movimiento vibratorio, movimiento ondulatorio y también las particularidades del movimiento ondulatorio para la óptica y para la acústica. Y no tenemos garantizado que vaya a haber un problema de oscilaciones y otro de ondas, pueden ser los dos de ondas, y de hecho, para reflejar esa posibilidad, esa ha sido justamente la opción que os propongo. En este caso los dos son de ondas. Sí que es verdad que la pregunta 3A la he centrado en la acústica, habla de un coro infantil, habla de los decibelios, del tipo de ondas, si son esféricas, si no, si las ondas se suman o no se suman, si se suman intensidades, si se suman amplitudes, en fin, es una pregunta de acústica más o menos estándar, más o menos predecible. Y la pregunta 3B, la otra opción, recordad que tenéis siempre la opción de una u otra, es en este caso sobre óptica geométrica. Esto no lo tenéis garantizado, puede que no haya ningún ejercicio de óptica, puede que haya tan solo que haya uno de acústica y otro de oscilaciones, no lo tenemos tan claro qué va a ocurrir en vibraciones y ondas. Pues como todo, mi consejo es siempre intentad prepararlo todo, y en el momento de leer el examen es cuando decidiréis cuál es la más sencilla para vosotros según vuestra trayectoria. En mi experiencia, la mayoría de la gente encuentra la más sencilla la óptica geométrica, pero no lo tenemos garantizado. No tenemos garantizado que vaya a haber un ejercicio de óptica geométrica. No os arriesguéis los 2,5 puntos de vibraciones y ondas a la óptica geométrica, porque puede que este año no tengáis.
Hombre, estudiar todo es algo lógico. Al final, en años anteriores, gracias a que podíamos elegir entre las ambas caras que teníamos de Nevao, a lo mejor podíamos dejarnos alguna parte del temario, pero sí que ya este año no sería muy adecuado que hagáis esa estrategia porque podéis meteros en un lío al final. Entonces, estudiarlo todo, dejarlo todo lo más claro posible y presentaros con todo lo que se pueda. Sí, y además, si me he detenido tanto en la óptica geométrica es porque también es un cambio respecto de cursos anteriores. Este año tenemos solo 4 bloques, pero en cursos anteriores teníamos 5 bloques y la óptica era uno de ellos, con lo cual teníamos garantizado que había un ejercicio de óptica. Este año, al estar la óptica integrada dentro de vibraciones y ondas, puede que haya óptica geométrica o puede que no. Por eso quería dar énfasis en ese punto. Y ahora, si quieres, terminamos ya con el bloque 4. Sí, el bloque 4... la física moderna, física relativista, cuántica, nuclear y de partículas. Ese es el nombre oficial de este bloque. Este es el bloque que tradicionalmente llamábamos de cajón desastre, ¿no? Un poco de todo. Suelen ser ejercicios muy sencillitos, suelen ser ejercicios muy cortos, suelen ser ejercicios del tipo, si te lo has estudiado lo vas a hacer bien, pero si justo has tenido la mala fortuna o la falta de previsión o de tiempo o lo que sea, de que esa parte no la has mirado, pues difícilmente van a aparecerte por arte de magia en el momento del examen. De ir al grano, directamente. Suelen ser preguntas muy claras, con un enunciado muy corto, muy dirigido, y pueden ser, pues eso, de física relativista, de física cuántica, de física nuclear, de física de partículas. Tenéis 4 grandes temas y 2 preguntas. A partir de ahí ya sabemos todas probabilidades, ¿no? En particular, mi propuesta para el desafío para este año, la pregunta 4A, es sobre física nuclear, habla del isótopo de uranio 239, que experimenta un decaimiento radiactivo tipo beta-, y luego un par de cuestiones sobre ella, pues un ajuste de la reacción, un cálculo sobre, sobre la curva de decaimiento, cuestiones que son razonablemente cortas y sencillas, pero dependen de que recordemos que hayamos estudiado esa física nuclear, que puede ser que no sea el caso. Y la pregunta 4B, de nuevo, sobre uno de estos 4 temas, en este caso, sobre física relativista. Nos da la masa del electrón en reposo, nos habla de que es acelerado hasta alcanzar una velocidad de 210.000 km por segundo, es una velocidad relativista, con lo cual uno ya enseguida localiza cuál es el tema. Y además, para que no haya ninguna duda, la primera pregunta directamente nos preguntan la masa relativista del electrón, con lo cual no hay ninguna duda de que nos estamos centrando en este caso en física relativista, ¿no? Y bueno, la segunda pregunta es la energía cinética del electrón expresada en kiloelectronvoltios. Voy a aprovechar que este último ejercicio menciona las unidades, porque nos pide no simplemente la energía cinética, sino la energía cinética en kiloelectronvoltios, para resaltar un punto muy importante en la física, que seguro que vuestros profesores ya han incidido en él anteriormente, que es la importancia de las unidades. Todas las veces que insistamos en la importancia que tienen las unidades en física, se quedan cortas. Creo que es algo que todos los que nos dedicamos a la docencia de la física insistimos muchísimo. Una respuesta, mejor dicho, sin unidades, o con un uso incorrecto de unidades, o con unidades que no encajan con la magnitud, que no corresponden, es un resultado incorrecto. ¿Cómo de incorrecto lo puede valorar el evaluador? No tiene por qué poneros 0, evidentemente, puede valorar que hay un procedimiento correcto, que hay una aplicación adecuada de las leyes físicas, pero el resultado final no es correcto, no vais a poder tener puntuación completa si no hacéis un tratamiento adecuado de unidades. A veces os lo dirá explícitamente, como en este ejercicio 4B, apartado B, que os piden expresamente que esté en kiloelectronvoltios, y otras veces no os dirán qué unidades hay que utilizar, lo deducís vosotros por el contexto y utilizáis las que veáis que son más convenientes o más adecuadas para esa situación, pero lo que no podéis hacer es ignorar las unidades, es algo que hay que repasar siempre. Entonces, las unidades puede parecer una tontería, pero al final aquí en física es más que necesario. A lo mejor vosotros lo podéis dar por entendido, pero el corrector evidentemente no. Entonces, poner siempre las unidades, dejar todo muy claro, que sea muy sencillo de entender vuestro examen. Es decir, aunque sea evidentemente física, que tiene una gran complejidad, ponerlo lo más sencillo posible, no dejéis nada por entendido, siempre. Y luego, otro aspecto que sí viene bien comentar son las faltas de ortografía, aunque aquí evidentemente a lo mejor no se vaya a
escribir tanto como puede ser a lo mejor en historia, sí que las faltas de ortografía restan, ¿verdad, José Manuel? Y eso puede ser una tontería, pero sí, puede restar. Sería una lástima que alguien que se ha estudiado la física, la entiende y es capaz de resolver un ejercicio, un problema de radioactividad o de física de óptica geométrica, al final tenga unas décimas de punto y recordad que siempre son múltiplos de 0,25, con lo cual no es tan pequeña la corrección, se nota, se acaba notando por falta de ortografía y ojo, no solamente especifican falta de ortografía, también de redacción. Así que, por favor, cuando escribáis una frase, no hay que escribir mucho en física habitualmente, pero cuando escribáis una frase, que la frase esté completa. Que esté bien escrita, efectivamente, si no, no pongáis solo un enunciado infinitivo. Lógico, al final la falta de ortografía o las tildes, en este caso, puede llegar a restar hasta un punto del examen, entonces no es ninguna broma, entonces tened muy en cuenta eso, recordad que tenéis que escribir las cosas bien hechas, que si tenéis que escribir una frase, la escribáis perfectamente bien, muy claro, con un examen limpio. Y ahora que ya hemos hablado un poco de los 4 bloques, ¿cuál crees que puede ser el más sencillo para los alumnos? Y también el más complicado, evidentemente. Bueno, algunas indicaciones les he estado dando ya mientras leíamos el examen. Digamos que está bastante balanceado esto, bien, porque el segundo bloque, el bloque de electromagnetismo, suele tener los ejercicios más complicados en cuanto a la parte de cálculo, pero más sencillos en cuanto a lo que te puedes esperar. Sabes que va a haber seguro uno de campo eléctrico y uno de campo magnético, que además el de campo eléctrico suele ser muy ordenado y muy parecido a los que aparecen siempre en todos los libros y en todos los temarios, hay poca sorpresa. ¿Eso es fácil o es difícil? Pues depende de la persona. Habrá quien saber que va a encontrarse eso le supone una facilidad, porque se ha preparado expresamente muy bien la ley de Coulomb, la ley de Gauss y la definición de campo eléctrico y potencial eléctrico, y el ejercicio le resulta sencillo. En cambio, la parte del cálculo pues, es compleja, porque tenéis que trabajar con vectores, que siempre es más difícil que trabajar con unidades escalares, con magnitudes escalares. Es más fácil que haya errores numéricos en un ejercicio de campo electromagnético que en un ejercicio de física relativista, que el cálculo en sí es muy corto y es difícil que te equivoques, lo más probable es que o lo sabes o no lo sabes. Sí. Entonces, qué es fácil y qué es difícil depende de la persona. Lo que sí puedo decir es que, como depende de la persona y quien mejor se conoce a uno mismo es, pues eso, uno mismo, que penséis qué tipo de estudiante sois. ¿Sois un estudiante que os gusta la seguridad? ¿Sois un estudiante que preferís un poco de emoción, de riesgo? Porque eso va a determinar un poco el tipo de estudio, ¿no? Si vais a la seguridad, pues preparaos mucho el segundo bloque, preparaos mucho también el primer bloque, y preparaos la óptica geométrica, y para el bloque de física relativista pues ya veremos, de física moderna. En cambio, si lo que preferís es, aunque el ejercicio es prepararlo todo y resolver el ejercicio que involucre menos cálculos y que es más sencillo, pues ir por ese lado. Depende de la persona realmente. Entonces, este maravilloso y precioso examen que os ha enseñado José Manuel será además el modelo que podréis hacer y podréis mandarnos. Recordad que lo podéis mandar a ebau@universidadeuropea.es, incidiendo de nuevo en la V de EBAU, y José Manuel lo podrá corregir. Es un examen que está muy bien hecho y es decir, es un modelo PAU, entonces lo podéis hacer perfectamente, nos lo podéis mandar y evidentemente en la próxima sesión os mostraremos cuál es la resolución del examen y algunas correcciones en concreto. Entonces, que tengáis muchísima suerte en vuestros exámenes de acceso a la universidad, lo vais a hacer muy bien, sobre todo teniendo en cuenta estos tips, trabajando mucho, recordad, no os dejéis las cosas para el último momento, confiad en vosotros y a por todas. Nos vemos en la resolución de este reto de física.